El otro, que es física de la sangre, circulación, presión de la misma, hemodinamia. El otro, que es circulación mayor. Regulación de la presión arterial. Me queda uno, que es el 22. Y regulación de la presión arterial 2, la relación renal, lo que sería todo el sistema renina-angiotensina aldosterona. Claro, en el 9 empieza en esta edición. En la última versión, ¿no? No sé si es la última, es la edición 12, no sé cuántas habrá, pero en esta empieza la unidad 3, que es el corazón, en el capítulo 9. Músculo cardíaco, corazón como bomba. Y subsiguientes, así más fácil. Claro, y les digo los títulos de los capítulos. Entonces, sí. El músculo como bomba, el electrocardiograma normal. Profe, te escucho entrecortado. A ver, espera. Ahí, ¿mejor? ¿Mejoró? Sí. Esperemos porque me conecté al cable, así que... ¿Qué pasó? Flujo lineal, flujo turbulento. Circulación mayor. ¿Tienen estos nombres? No sé cómo lo tienen ustedes ahí. No, yo acá en el capítulo 14, pues el 12 y el 13 son anomalías y no. No, eso no vemos. En el 14 empieza la unidad 4, que es la circulación. El 14 se llama Visión General de la Circulación, Biofísica de la Presión, el Flujo y la Resistencia. Y el 15, distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arterial y venoso. Bien. El siguiente, la microcirculación y el sistema linfático, intercambio de líquido capilar. ¿Eso no? No, eso no. Bien. Porque vamos a ver algo así para entender el concepto en respiratorio. Cuando vemos todo respiratorio, el intercambio de gases, lo vemos a nivel alveolar y lo vamos a ver a nivel tisular. Cuáles son aquellos elementos que aumentan o facilitan o entorpecen el flujo
de las sustancias desde un lugar hacia el otro a partir de la diferencia de concentración de un lado al otro, ¿no? Y el grosor de las membranas y todo eso lo vamos a ver ahí. El siguiente es control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos. Uh-huh. ¿Ese va? Sí. Perfecto. Regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial. Perfecto. 17, 18. ¿Y regulación 2? ¿Cómo? De sistema renal, los líquidos corporales y eso. El que sigue, función dominante de los riñones en el control a largo plazo de la presión arterial. Eso. Y hasta ahí. Hasta ahí. Ahí lo que vamos a ver es todo eso sistema renina que funciona aldosterona. Hay que hacer mismo. Y el 20 es gesto cardíaco, retorno venoso y subregulación. ¿Cómo? Retorno venoso, ese también, sí. Gasto cardíaco. Gasto cardíaco, sí. Y después, el siguiente, flujo sanguíneo muscular y gasto cardíaco durante el ejercicio, ¿no? 22, insuficiencia cardíaca tampoco. No, tampoco. Listo, quedamos ahí, quedamos con el último. Y ahí terminamos ese capítulo. Y después, no, el que sigue ya es líquidos corporales. No. La siguiente unidad. Bueno, vamos a empezar un poquito entonces con circulatorio. Vamos a ver generalidades. Lo que... Si la gata saliera delante del tubo de luz, lamparita. A ver si la... Se pone delante de la lamparita, tapa toda la luz, porque recibe todo el calor de la lamparita. Claro, tiene frío, hace frío hoy. Y porque refrescó, pobrecita. Aparte, imagínate cómo la debe tener, la debe maltratar, pobre animal. Pobre santa, no, mi amor. Bueno, vamos entonces a ver un poquito de circulatorio y las generalidades. Y lo que necesitamos son conocimientos previos. Hasta acá, para ver dónde estamos un poquito parados, necesitamos conocimientos previos de anatomía y necesitamos conocimientos previos de histología para poder arrancar en lo que es la fisiología. ¿Qué podemos decir un poquito entonces de, anatómicamente hablando, de lo que es la circulación, ¿no? Escucho. No va a ser un monólogo mío, sino que van a ver ustedes. Es un sistema o un aparato donde se transporta sustancias. Bien, perfecto. Esas sustancias que por ahí nosotros las podemos dividir en dos partes o en dos corazones, en una parte derecha donde hay una circulación de sangre carboxigenada, si se quiere, y un corazón izquierdo donde la proporción de sangre que circula por el interior de esas cavidades tiene que ver con otro tipo de sangre, que es una sangre con mayor proporción de oxígeno en cuanto a la composición que van formando dentro de los cavidades. Nosotros tenemos una conceptualización que es importante a la hora fisiológica de nuestro sistema circulatorio, que ¿cuál es? Es un sistema doble, cerrado y completo. ¿Qué significa que es doble, que es cerrado y que es completo? Doble, que pasa 2 veces por el corazón. Cerrado. Bien, pasa 2 veces por el corazón. Perfecto. Cerrado, que tiene vasos, que circula el líquido dentro de vasos. Bien, y eso es importante, ¿no? Porque la circulación por el interior de los vasos sanguíneos, en ese juego que es arteria, arteriola, capilares, vénula, vena, y otra vez hacia el corazón, la sangre siempre circula por ahí adentro, generando una determinada presión para esa circulación. No es lo mismo que el sistema esté abierto y esté perdiendo sangre por un lado que un sistema cerrado, porque el organismo genera mecanismos de compensación para regular
que ese sistema sea cerrado, ¿bien? Y que sea doble, digo, en lo que es el transcurso de evolución de los aparatos respiratorios. Recién en aves empieza, si mal no me equivoco, recién en aves empieza a cerrar las cámaras. Digo, hay un conducto que es el conducto de Botard, que está entre aurícula derecha y aurícula izquierda, que en el último momento del desarrollo fetal se termina de cerrar, y muchas patologías vienen ahí cuando ese conducto de Botard no se cierra. En la parte superior, en el tabique superior, interauricular, es donde hay pasaje de sangre. Y si hay mezcla de sangre, y al no tener otro tipo de respiración dentro de nuestro cuerpo, no tener respiración cutánea, otro tipo de respiración, también tiene que haber algún mecanismo de compensación para esa mezcla de sangre, porque la sangre que sale del ventrículo izquierdo tiene que salir con un determinado porcentaje de gases para poder cumplir con esa función que es la de oxigenar a cada uno de los tejidos. Y saben que los órganos que reciben la sangre se llaman órganos diana, ¿no? Y que hay órganos como más sensibles que otros en la ausencia de oxígeno. ¿Cuáles son esos órganos como más sensibles? Y el sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿sí? El renal y el propio corazón. El propio corazón, recuerdan que cuando vimos los que cursaron anatomía 2 conmigo, recuerdan que el corazón se lleva la sangre más rica en oxígeno que él tiene, que es las arterias coronarias. Sí. ¿Recuerdan esas arterias coronarias? La arteria coronaria derecha e izquierda nacen dentro del seno de Valsalva, en ese espacio comprendido entre la pared de la arteria aorta, ¿no? En pequeños orificios, y metido ahí en el espacio que da entre la válvula sigmoidea y la pared de la válvula. Ahí nacen las 2 arterias coronarias derecha e izquierda. Entonces dijimos que es un sistema doble, que es completo. Esto lo agregué yo porque no hay mezcla de sangre oxigenada y carboxigenada, y es cerrado. Bien, eso le da una determinada característica a nuestro sistema, que es lo que nosotros tenemos que salir a conocer. Tiene un órgano en nuestro sistema circulatorio, tiene ese órgano central que está formado por el corazón. El corazón, que principalmente tiene 3 tipos de tejidos: tejido epitelial en su interior, tapizando las 4 cavidades, las aurículas y los ventrículos, que es un tejido epitelial simple, plano. Es un endotelio. Después tiene tejido muscular en su capa media. Vamos a tener un tejido muscular que es distinto, ¿recuerdan? Es distinto en las aurículas que en los ventrículos, no en cuanto a su composición, sino en cuanto a su grosor, por la presión que generan ambas cavidades para enviar la sangre, ¿no? Incluso dentro de los ventrículos no es lo mismo el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo, ¿no? Por el trayecto que hace la circulación hacia todo el cuerpo. Entonces podemos decir que tenemos un tejido muscular auricular, un tejido muscular ventricular. En el medio, entre ambas cavidades, entre las aurículas y los ventrículos, ¿quiénes se encuentran? Los tabiques. Las válvulas. Los tabiques. Sí, tenemos válvulas. Esas válvulas, esto es importante. Ahí lo que dijo Inés y lo que dijo Marilena está bien, porque entre cavidades y cavidades hay tabiques: el tabique interauricular y el tabique interventricular, o sea que no hay pasaje de sangre entre uno de los dos. Y entre aurícula y ventrículo tenemos las válvulas, la tricuspide en el derecho, la mitral en el izquierdo, y entre ellos esas válvulas se sujetan en unos anillos fibrosos que le dan el contorno a la válvula, ¿sí? Que sujetan a la válvula y le dan el contorno al orificio. Es importante esto porque ese anillo fibroso no va a permitir que el impulso nervioso viaje de una punta a la otra, sino que el impulso nervioso se va a ir directamente por el tabique interventricular, que es un elemento
importante. Y por fuera también tenemos el pericardio que reviste las cavidades. Entonces, si nosotros tenemos que describir el corazón, tenemos que decir, como les decía recién, un corazón auricular con un tejido muscular cardíaco, un corazón ventricular con un tejido muscular cardíaco. ¿Y qué otro tipo de elementos encontramos en el corazón, aparte del endocardio y el pericardio? El sistema de conducción. Bien, ¿y qué es ese sistema de conducción? Bien, perfecto. ¿Qué es ese sistema de conducción eléctrica? Y es el sistema autónomo que le permite cumplir su función de bombeo, pero autónomo, sin depender del sistema nervioso ni ningún otro aparato. Bien, perfecto. ¿Y qué es eso? Ahí vamos a profundizar ahí un poquito. Bueno, está compuesto por dos nódulos. Son nódulos, bien, dos nódulos. El nódulo sinusal y el aurículo ventricular. Sí, ¿no? Nódulo sinusal. Yo voy anotando, me estoy jugando a que estoy en el profesorado en el pizarrón. Y el aurículo ventricular. Bien, perfecto. El nódulo sinusal es el que da el impulso más grande. Y el otro nódulo lo replica, pero como soporte, no puede, ese nódulo solo no puede dar toda la cantidad de excitación que es necesaria como para que se complete toda la circulación. Perfecto, vamos entrando ahí. Pregunta, que no conteste María Inés. ¿Qué son los nódulos? Estructuralmente, si yo lo toco el nódulo, ¿qué es el nódulo? ¿Es una manzana? ¿Qué se les ocurre a ustedes que son los nódulos, el sinusal o el aurículo ventricular? Sofi, Mica, Talín, que estaban calladas, por ahí. Los nódulos, tanto el nódulo sinusal o el aurículo ventricular, son fibras musculares. Nada más ni nada menos que eso. Son fibras musculares que tienen la capacidad de producir un estímulo, ¿sí? Y llevarlo hacia toda la masa muscular del miocardio. Porque, digo, en esto nos tenemos que hacer hincapié para poder entender todo el proceso del funcionamiento cardíaco, porque si no, no lo vamos a entender. ¿Qué es un nódulo? ¿Qué es el nódulo sinusal? ¿Qué es el nódulo auriculoventricular? Y ahora los elementos que tenemos en el medio, ¿qué elementos son? Son nada más ni nada menos que fibras musculares cardíacas especializadas en la producción de un estímulo que tiene que ver con la despolarización de esas membranas plasmáticas, como lo vimos cuando se producía la sinapsis en una neurona. Por eso acá estamos en la presencia de estas células especializadas, de ser células altamente especializadas, y en este caso ese nódulo, ese conjunto celular que se encuentra, como decía Marinés, el nódulo sinusal, ¿dónde se encuentra? El nódulo de la desembocadura de la vena cava superior. Bien, en la parte posterior de la aurícula derecha, ahí arriba, en la desembocadura de la vena cava superior, ¿sí? Son un conjunto de fibras que lo que hacen es despolarizarse mucho más fácil que el otro tipo de células. Entonces, al despolarizarse más fácil que otro tipo de células, porque son más permeables a los iones de sodio que le permiten la despolarización y después la repolarización, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto, y con otra característica que tiene el tejido muscular, va a permitir que esa información, esa despolarización, viaje de una punta al otro con una rapidez increíble. Bien, entonces, ¿y el otro nódulo, el nódulo auriculoventricular?
¿Dónde se encuentra? En el tabique, en la parte inferior, creo, del tabique. Está en la aurícula derecha, cercano a la válvula auriculoventricular, en un triángulo que se llama triángulo de Koch, pero no hace falta saberlo, pero saber que está dentro de la aurícula derecha y está cercano a la válvula auriculoventricular. También que estas fibras son fibras que se despolarizan mucho más fáciles, mucho menos que las del nódulo sinusal, pero mucho más que las del resto de todo el músculo. ¿Se entiende esto? Por eso, como decía Marina recién, y lo que conocemos y lo que siempre le decimos al corazón, siempre el nódulo sinusal es el marcapaso del corazón. ¿Por qué? Porque son fibras que se despolarizan muchísimo más fácil, y ahora vamos a ver con otras características histológicas se relacionan esto como para permitir que el impulso fluya de una punta a la otra del corazón de una forma muy fácil. Bien, entre nódulo y nódulo, a nivel auricular, están los haces internodales. No sé si recuerdan, nosotros tenemos 3 haces internodales, anterior, medio y posterior, que se encargan de llevar el estímulo que se produce en el nódulo sinusal por toda la masa auricular derecha. Del posterior se desprende un nódulo que es el haz de Bachmann, que lo que hace es llevar esta información hacia la aurícula izquierda. Bien, entonces ese impulso creado en el nódulo sinusal viajó por los haces internodales hasta el nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular se origina un conjunto de fibras que forman el haz de His. El haz de His ahí sí viaja por el interior del tabique interventricular, y medianamente un poquito antes, en la mitad del tabique se divide en 2 ramas, rama derecha y rama izquierda, hasta que llega al extremo del corazón y se produce la red de Purkinje, que son esas fibras que se encargan de producir de llevar el estímulo y producir la despolarización en cada una de las fibras que tiene el miocardio. Bien, hasta acá vamos. Esa es la conceptualización anatómica, si se quiere. 2 nódulos, haces internodales, un haz de His de rama derecha e izquierda y la red de Purkinje, que son este sistema que, si nosotros lo tuviésemos que llevar a otro medio, vendría a ser como los nervios, pero en este caso no, son fibras musculares, por eso se dice que el corazón es automático. Nadie le dice al corazón que tiene que latir. El corazón late porque se producen procesos de despolarización dentro del nódulo sinusal que lo que hacen es producir una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica que se produce ahí, que no es nada más ni nada menos, como vimos en neuroanatomía, en la despolarización, en la sinapsis, es el flujo, el pasaje de iones de un lugar al otro de la membrana, lo que tiende a hacer es producir la estimulación de la célula para que la célula se acorte, ¿no? La célula muscular, en un determinado momento, cuando recibe esta información, se acorta, y lo que produce es el vaciamiento, ¿no? Cuando se relaja, ahora después vamos a ver qué fenómenos cardíacos involucran la relajación de la fibra muscular y la contracción de la fibra muscular. Bien. ¿Qué conceptos histológicos en este sentido necesitamos saber en cuanto a lo que es la histología del corazón para entender un poquito todo este mecanismo que estamos hablando? ¿El tipo de músculo que es? Claro, bien, primero, es un tipo de tejido muscular esquelético, hasta ahí vamos, que se encuentra en toda la masa del corazón. ¿Y qué más? Que presenta discos intercalares. Bien, ¿por qué, Talín, esos discos intercalares, esas bandas escaleriformes que hay entre célula y célula? ¿Qué hay en esos discos intercalares? ¿Los sincitios, profe? Hay un tipo de unión, que es una unión GAP, que lo que hace es que todo el músculo actúe, si todo el músculo actúe como un sincitio. Claro. Bien, ahí está, lo que decía Talini, lo que vos marcaste ahí, María Elena, sí. es esto.
Ese tipo, digo, el tejido muscular cardíaco es igual que el tejido muscular esquelético en cuanto a su estructura, ¿no? A cómo se distribuyen las bandas, los elementos de actina y miosina que forman parte de las células interiores. La diferencia que tiene el músculo cardíaco, que no tiene el músculo muscular, son esas bandas escaleriformes, esos discos intercalares que se encuentran entre célula y célula, que en su interior presentan esas uniones intercelulares que son gap junction, ¿sí? Esos gap junction son como muy permeables al flujo de iones, y lo que hace es esto, que la información fluya rapidísimo de una punta a la otra del corazón, produciendo la despolarización del corazón. Y es lo que hace que todo el corazón funcione como un sinsitio muscular, ¿no? Como una sola masa de músculo que, ante su propio estímulo, el corazón se va a estimular para producir la contracción. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, recordar la parte histológica, que es extremadamente importante, y recordar la parte anatómica, que también es extremadamente importante como para poder entender la globalidad del funcionamiento cardíaco, y recordar que ese automatismo, ¿no? Que lo tiene el nódulo sinusal o lo puede llegar a tener el nódulo auriculoventricular. Después vamos a ver cuál es el fenómeno. Digo, los dos pueden marcar el paso del funcionamiento del corazón. Lo que pasa es que uno, su despolarización es inviable con la vida humana. Por eso es necesario la colocación de un marcapaso extracorpóreo, ¿no? Como para poder decirle al corazón, mandarle esas descargas eléctricas que no está pudiendo hacer. Entonces, una cosa es el automatismo. Sí. Entonces, la aurícula derecha es muy importante. ¿O tiene los dos nódulos? Claro. Tiene los dos nódulos, sí, sí. De ahí parte todo. Igual, y de ahí, principalmente del nódulo sinusal. Sinusal, sí. Claro, o del nódulo auriculoventricular en caso de tener algún tipo de infarto que involucre alguna de esas partes del corazón. Puede ser que no todo el nódulo sinusal esté infartado, ¿no? Y no pueda realizar una descarga. Y acá podemos empezar a hacer una primera diferenciación. Una cuestión es lo que tiene que ver con el infarto y otra cuestión es lo que tiene que ver con el paro cardíaco, como para poder entender la diferencia, ¿no? Sí. El infarto, recuerden que es sinónimo de muerte y tiene que ver con problemas vasculares. Que no le llega sangre al tejido. Que no llega sangre al corazón. Si no llega sangre al corazón, una parte puede estar infartada y no producir ese movimiento. Y el paro es que no funciona. Por ejemplo, Maradona. Y el paro es cómo la información eléctrica que se origina en el nódulo sinusal se traslada hacia toda la parte del corazón. Digo, un infarto me va a producir problemas en la conducción de ese estímulo. En cualquier órgano puede haber un infarto, profe, ¿o no? Claro, en cualquier órgano, claro. Cualquier órgano que pierda su vascularización pierde esa capacidad, se muere el tejido. Todo órgano que pierde esa inervación, que pierde su nervio que le está llevando la información, esa unión neuromuscular o la glándula, pierde la capacidad de acción, si se quiere. En este caso, con el corazón, la diferencia es que él mismo se produce su propio estímulo y él mismo se dice latir, él mismo se manda a relajar por la propia excitabilidad que tiene, ¿se entiende? Sí. Por eso el corazón tiene un fenómeno que es el automatismo, otro fenómeno que es la conductibilidad, o sea que el estímulo que él produce se transmite por todas las paredes auriculares, por lo que estábamos viendo recién, por esos discos intercalares, ¿no? Las uniones gap junction. Tenemos otro fenómeno en la fibra muscular que es la excitabilidad, o sea, que es la capacidad de responder a ese estímulo. Y el otro mecanismo es la contractilidad. Automatismo, el automatismo que puede estar en el nódulo sinusal o auriculoventricular, se conduce el estímulo
La conductibilidad es cómo ese estímulo viaja por toda la masa muscular. Y recuerden en esto, si el corazón está infartado, está muerto, seguramente esa parte del corazón no va a obtener poder de bomba, no va a tener poder de expulsar la cantidad de sangre que hay que mandar por minuto o por cada sístole en el corazón. Entonces, la conductibilidad, la excitabilidad, que es responder a su propio estímulo, para responder con el fenómeno que es la contractilidad, o sea, la contracción de la fibra muscular para generar esa capacidad de bomba que tiene el corazón. Cuando ese estímulo desaparece, ¿no? El corazón, la fibra muscular vuelve a su estado original y se produce ese fenómeno de relajación que permite el llenado. Y tiene que haber un equilibrio, ¿no? El corazón tiene que tener un equilibrio entre llenado y vaciado. El corazón tiene que tener su tiempo para poder relajarse y que las cavidades cardíacas se llenen del volumen de sangre que se tiene que llenar para poder mandar la sangre y que pueda distribuirse por todo el sistema, porque si no el sistema empieza a defender de esa falta de sangre que le está llegando. Aparece la vasoconstricción, un montón de otros fenómenos que tenemos que tener en cuenta y que vamos a ver en cuanto a lo que es la regulación de la presión. Bien, entonces, fenómenos elementos anatómicos, elementos psicológicos que permiten esta funcionalidad del corazón, que es extremadamente importante. Ese automatismo, como todo el sistema, se encuentra regulado por el sistema nervioso y el sistema nervioso autónomo, a través del simpático y el parasimpático, ¿no? Recuerden que ambos sistemas, el simpático y el parasimpático, forman plexos cardíacos que vuelven al corazón por fuera, y ante la demanda de oxígeno que le otorga el sistema, ¿no? se produce una mayor descarga simpática, una mayor descarga parasimpática para producir la bradicardia o la taquicardia. O sea, el corazón siempre late en un estado normal, producido por ese automatismo dado por el nódulo, y a partir de ahí, quien entra en juego, ¿no? Es el sistema simpático y el parasimpático para aumentar los movimientos cardíacos, o para la taquicardia, ¿no? El simpático, y para producir la taquicardia, la bradicardia, el parasimpático. Fíjese cómo acá ya en respiratorio entramos con una lógica distinta al aparato digestivo, ¿no? En el aparato digestivo el parasimpático era el que estimulaba, ¿no? Y el simpático era el que inhibía las funciones intestinales o del órgano del aparato digestivo en cuanto a la motilidad o la secreción. En este elemento es distinto. Entonces, lo que nosotros vamos a ver la semana que viene, ya vamos a entrar en ese proceso de despolarización. Vamos a ver, recuerdan el proceso de despolarización, periodo refractario, vamos a ver un periodo refractario relativo, absoluto de la fibra muscular, ¿no? Cómo responde la fibra muscular y cómo se va cortando o no se va cortando la fibra muscular. Bien. Por un lado tenemos el funcionamiento del corazón y por el otro lado tenemos los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Qué características tienen los vasos sanguíneos? ¿Del corazón o en general? No, en general, ¿no? Tenemos ¿cuántos tipos de vasos sanguíneos? Arterias y venas y capilares. Los tres. Sí. Bien. Las arterias son muy gruesas, están siempre abiertas. Sí, ¿por qué? Por su luz está abierta. Y por el tipo, la función